alrededor. Oigo una voz sobre la montaña y se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Buenas tardes, y vos estás viendo este programa que se llama Cristo viene pronto. Estamos muy contentos de estar con vos, compartiendo acerca del reino de Dios. ¿Sí? ¿Cómo te va, Rubén Rivero? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, dando gracias a Dios por estar nuevamente acá para poder hablar de Él, de esa palabra hermosa que tenemos cada uno de nosotros en nuestra Biblia. Y es que, como siempre decimos, esa Biblia debe ser abierta para saber qué es lo que nuestro Dios quiere hacer con nosotros acá en la tierra. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir, no? Efectivamente. Así que por eso tenemos que tomar esa decisión de abrir esa Biblia y leerla y saber ahí, porque es fácil, porque también el Señor nos dice que no tenemos que preocuparnos tanto, directamente con leer lo que Él nos dice basta y ya es todo fácil para interpretar. Muchos dicen que no pueden o no la interpretan, pero es tan fácil porque cuando el Señor te guía, el Espíritu Santo te guía, todo lo entendés de inmediato. Mira, así, qué importante saber eso, ¿no? Sí, y bueno, sí. yo quien te habla, Estela Maris Riveros, estoy también muy contenta, ¿no? de traer esa parte espiritual, ¿no? Porque no solo la traigo hacia nuestras vidas, hacia la tuya, sino que hacia toda esta ciudad, ¿no? Que eso es tan importante. Por eso yo te invito a que vos también estés leyendo de la palabra, porque leer la palabra es la que trae la vida, ¿no? Claro, a la porque persona. vos imaginate vos que qué lindo es cuando cada uno de nosotros leemos la palabra y sabemos qué es lo que nos está diciendo el Señor cuando leemos la palabra, porque ahí es donde nos habla el Señor. Y así que por eso tenemos que abrir esa Biblia nuevamente. Perdón que sea repetitivo, pero yo pienso que tiene que ser así. Además, no tenemos que preocuparnos mucho porque es tan sencillo y es tan claro el Señor para podernos hablar. Amén. Mira, yo también tengo esta palabra que está en Mateo 24:3 y dice así. Dice que estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mirá vos lo que le preguntaban ya los discípulos, ¿no? Porque ellos sabían que Él era el Señor, que Él era Dios, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia que Pedro ya le dice quién es Él, porque él preguntaba qué pensaban los discípulos de Juan, qué pensaban ustedes o qué pensaba la gente quién era Él. Y el que dio, como corresponde, de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Claro, imagínate vos, no era que él salía de él, sino que el Padre le abrió el entendimiento para que diga eso. Así que eso es lo que tenemos que ver nosotros, que nosotros no somos, hay alguien que nos guía y que nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos decir. Amén. Y mirá vos qué importante esta pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Cuándo van a ser las cosas? ¿Qué señal habrá de la venida, ¿no? Y del fin del siglo? Y Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. O sea que sabemos, ¿no?, que el padre de la mentira, que es Satanás, él es el engañador. Él es el acusador de nuestras vidas, de nuestros hermanos. Sí, Señor. Pero el Señor dice: fíjate, miren, mirad, que nadie os engañe. ¿Y cómo uno puede lograr, ¿no?, que nadie nos engañe? ¿Cómo puede uno lograr esa verdad? Y es solamente como vos decís,
leyendo la palabra, ¿no? Sí, Señor. Leyendo la palabra. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Claro. Vos imagínate vos que en ese momento va a haber tanta confusión, ¿no? Que ya Satanás va a estar empezando a actuar cuando estemos ya en los últimos tiempos, que va a ser tan fácil para ellos querer a vos cambiar de idea. Entonces va ahí donde va a engañar ese enemigo que siempre decimos nosotros que es el diablo. Nos va a engañar a la gente y va a cambiar de idea, va a creer que es así, pero debe uno esforzarse y mantenerse para no caer. Mirá vos, ¿no? Y bueno, dice, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Estas personas van a decir, mira vos, por ejemplo, en la India, es que está el Sai Baba, que muchos dicen que es Dios sobre la tierra. Y nada que ver, porque aún no profesa, digamos, nuestro fundamento, que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero bueno, ahí está, que la gente tiene esa necesidad de creer en tantas cosas, ¿no? Y no van a la fuente. ¿Y la fuente quién es? Es el Señor, seguro, es Cristo, seguro. Es la palabra preciosa, ¿no? Amén. Que Él nos dejó. Dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sí, hemos oído de guerras, de rumores de guerra, inclusive en este tiempo, ¿no? Que es un tiempo que es violento también, porque la humanidad, al no tener a Cristo en su corazón, es violenta. Hoy lo vemos en la televisión, ¿no? Cuando matan a estas dos policías, pobrecitas, ¿no? Que me partió el alma porque ella llamaba a su marido diciéndole, mira, me pegaron un tiro, me estoy muriendo. Eso es terrible, es terrible. Esos padecimientos, ¿no? Que tienen que soportar las personas por tampoco, ¿no? Por no creer en el Señor, ¿no? Encomendarse. Por eso hay que encomendarnos nuestra familia, nuestros hijos, que podamos ir y volver a nuestra casa. Si estamos enfermos, pedirle a Dios. Hoy el Señor nos está dando la gran oportunidad de conocerlo, la gran oportunidad de conocer que hay algo espiritual, la gran oportunidad de que el Señor está volviendo esos ministerios a nuestras vidas y hay que tomarlos. Hay que ser sabios en este tiempo, ¿no? Estamos viviendo tiempos peligrosos, así que tenemos que tener mucho cuidado, como yo siempre digo, en lo relacionado a cuando uno sale de la casa o del trabajo, donde se encuentre, no, ver de encomendarse al Supremo. La palabra misma te dice a vos que hay ángeles, hablan de ángeles, quiere decir que hay ángeles que el Señor envía a cada uno de sus hijos para que los cuide siempre y cuando se lo pida, porque el Señor es muy respetuoso, Él quiere que se le pida y Él lo va a dar. Así que por eso tenemos que ver de que cuando nosotros salimos, o las familias salen, o los hijos que van al colegio, o que están en la confitería, o donde estén, deben estar encomendados a alguien y que los guarda y que los cuida, porque el enemigo siempre está al acecho. Es como león rugiente que está viendo a quién devorar. ¿Amén? También dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dice que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y que todo esto va a ser principio de dolores. O sea que ya el Señor nos está anunciando, ¿no? De que va a venir una época violenta, ¿eh? Claro. Va a venir una época violenta y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo uno se prepara, no? Sino leyendo la palabra, tratando de lograr traer esa presencia a nuestras vidas, ¿no? Y que esa presencia se quede y nosotros ser fiel, ¿no? A ese Dios todopoderoso y tratar de recibir esa unción, ¿no? Porque la unción es la presencia de Dios y que el redoble de ángeles siempre esté sobre nuestra nación, sobre nuestros gobernantes para que puedan hacer todas las cosas bien, ¿sí?
para que en este tiempo también podamos volcar nuestro corazón a Dios y volvernos también a nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, ¿no? Claro. Con respecto a de leer la palabra de Dios, hay personas que el diablo, porque es el diablo el que le hace que resista a hacer una cosa para el Señor, porque el diablo quiere estar justamente en el trono, llamémosle así, que después una de las palabras lo dice, ¿no? Que él quiere estar allí como un Dios, porque él siempre quiso ser así. Por eso el Señor lo castiga y lo saca del Edén, porque era un ángel muy hermoso, Satanás. Él estaba lleno de piedras preciosas, estaba en lugares muy hermosos en el Edén, pero cuando se enalteció, quiso ser más que Dios, automáticamente el Señor lo saca del Edén, castiga, y así también de la hermosura que tenía, ahora se convirtió en espanto. Así que debe ser muy feo Satanás, muy horrible. Después vamos a estar más adelante hablando de también cómo es su gobierno, ¿no? Claro. Que habla la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que saber quién es nuestro enemigo, ¿no? Claro. Hay que conocer a Dios sobre todas las cosas, pero también el Señor nos guía, que también de la revelación, ¿no?, que uno recibe, también Él nos hace conocer a nuestro enemigo. Y mira vos, ¿no? A Dios siempre hay que darle fruto de labios. Amén. ¿Sí? Y para darle ese fruto de labios, yo te invito a que vos escuches esta preciosa alabanza. Gracias yo te doy, Padre, por el precio que pago, sacrificio de amor que me compró, ungido del Señor por los clavos de tus manos. Gracias yo te doy, oh mi Señor, lavo mi mente y corazón, me dio perdón, restauró mi comunión. Digno es el Señor, sobre el trono está, soberano creador, por siempre te adoro. Elevo mis manos al Cristo que venció, Cordero de Dios murió por mí, mas resucitó. Digno es el Señor. Yo te doy, Padre, gracias yo te doy, oh mi Señor, lavo mi mente y corazón, me dio perdón,
signo del Señor. Él dejó mis manos al Cristo que venció. Cordero de Dios murió por mí, mas resucitó, signo el Señor, mas resucitó, signo del Señor, mas resucitó, signo del Señor. Oh, sí. Y qué hermoso que es oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír, ¿sí? Por eso yo te invito a que vos abras la Biblia y que escuches al siervo de Dios Rubén Rivero en esta preciosa palabra acerca de la murmuración. Esa está en capítulo 4, Santiago 4, versículo 11, en adelante. Que Dios te bendiga muchísimo. La palabra de Dios para hoy la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11. Y la palabra dice así: juzgando al hermano. La palabra de Dios nos dice muy claro: no juzgarás. Y es por eso que acá estoy yo para comentarle a ustedes qué es lo que dice aquí Santiago capítulo 4. Santiago es claro en hablar porque es inspirado por el Espíritu Santo. Es claro de decir qué es lo que debemos hacer nosotros y tomar esas palabras como nuestras. Esas palabras en las cuales nosotros tenemos que cumplirlas, y así el Señor hace de que pueda con nosotros bendecirnos. Él nos bendice cuando nosotros estamos bien, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, ya el Señor no está de acuerdo y nos quita esa bendición que tanto Él nos da día a día. ¿Por qué digo día a día? Porque con decir que estamos con un día más de vida, con decir que despertamos cuando estamos reposando, y así sucesivamente en todos los lugares que nosotros desplazamos. Debemos mencionar esa palabra de Dios que Él nos dice, que nos guía, y que nos complace en todo lo que nosotros queremos. Y dice así la palabra de Dios: hermanos, no os murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Efectivamente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que pasa en esta época, en este tiempo? Vemos que el hombre no tiene ningún problema en hablar de la otra persona, de ver todas las cualidades que él considera que le está faltando o que tiene. Hay envidia, hay contienda, hay de todas las cosas que a ese momento el hombre está pensando. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre utilizo esa palabra cuidado porque tenemos que ver qué es lo que nos dice primero el Señor y después hacer lo que corresponde. Nosotros sabemos que desde un principio de la palabra de Dios, que nos fija allí cuando el pueblo sacó de Egipto,
cuando Dios saca de Egipto a ese pueblo, al poco tiempo empezó a murmurar, ¿por qué? ¿Por qué estaba sucediendo? Claro, estaban allí, en el desierto. ¿Qué quiere decir también? ¿Por qué el Señor usó esa forma de que hacerlos caminar por el desierto 40 años? Hizo de que, como estaban tan compenetrados en las cosas del mundo, en las tareas que le había fijado, en la idolatría que también ya habían adaptado, directamente el Señor lo hizo caminar 40 años, para que esa generación que estaba compenetrada en los rudimentos del mundo, de a poco fueran quitando de lo que Él quería, hasta que hizo pasar el Jordán. Cuando hizo pasar el Jordán, nuevamente el Señor dispuso de que cómo debían comportarse. Pero ¿qué pasa? La idolatría volvió de nuevo, porque los cananeos también tenían sus ídolos, y muchos de los hebreos que había prohibido el Señor que tenían que casarse con los cananeos, lo primero que hizo el hombre, casarse. Y así nuevamente las mismas mujeres o los mismos hombres eran idólatras, y cada uno presentaba a sus ídolos. Sigamos lo que yo quiero decirle a ustedes, porque acá es muy importante esto. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Efectivamente, ¿quién soy yo para juzgar al hermano? ¿Quién soy yo para juzgar a la persona, al vecino, al que está allí delante mío? ¿Quién soy yo para ver las cualidades? Como también en muchos pasajes de la Biblia, el Señor nos dice que primero tenemos que sacar la viga que tenemos en nuestros ojos y poder recién decir algo de esa otra persona. Una viga, fíjese bien, no dice una basurita, una viga. Por eso tenemos que ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos en televisión, vemos a las personas en la calle cuando hay un problema, o lo mismo. Yo veo vamos en los locales donde uno va, por ejemplo, en los grandes establecimientos que hay aquí, no tiene ningún empacho de hablar de una persona a otra. Y eso es lamentable. Y así estamos, y así fue que va a ser que cuando llegue el momento, como ya lo comenté, va a tener inconveniente esa persona. Luego dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Nosotros acá hablamos de esta forma, ¿no? De decir una cosa, mañana voy a ir a tal lugar, sin antes prever qué es lo que va a ser, ¿no? Nosotros podemos ir, podemos hacer todo lo que querramos, pero acá nos está llevando el Señor, que primero debemos tener la autorización del Señor, de pedirle a Él para que nos ayude, para que cuando nosotros vayásemos a ese lugar, nosotros no tengamos inconveniente en nuestro viaje, como así en nuestra estadía. Porque también dice así, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros acá vemos que nosotros no podemos predecir qué nos va a pasar mañana, ¿no? Tenemos que ver eso, tenemos que fijarnos si mañana tenemos que ir a trabajar, un ejemplo, ya a la noche pedirle al Señor que mañana a la mañana, o cuando se levanta, Señor, guíame y protégeme, porque como ya estuvimos hablando, el enemigo siempre está al acecho, está como el león rugiente y está viendo a quién devorar. Dice que también somos como neblina que aparecemos por poco tiempo y luego se desvanece.
efectivamente, en la vida del hombre como de la mujer y de nosotros, no sabemos qué es lo que va a suceder dentro de un segundo o dentro de 10 minutos o dentro de una hora o así sucesivamente, o mañana mismo. No sabemos qué es lo que nos va a suceder. Por eso nos dice que somos como neblina, que aparecemos por poco tiempo. Y acá la aclara el Señor, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La palabra de Dios no es clara. Tenemos que cada vez que pedimos o que vamos a hacer algo, hay que decir, si Dios quiere. Y esa palabra debería ser en cada uno de nosotros a fuego en nuestras vidas. Cada vez que salimos, pedirle al Señor y decirle, si Dios, si tú lo quieres. O hablar cuando habla con otra persona, si Dios quiere, yo mañana iré a tal lugar. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Muchas de las personas deciden, y ahí se está captando la persona y eso no es bueno. Y luego dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que ya prácticamente es una obligación decirlo. Si no lo hacemos, ya es pecado. Clarito la palabra. El Señor nos da la posibilidad de que nosotros lo hagamos. Pero si vemos, Él ve que prácticamente no la hace directamente, el Señor lo toma como pecado. Y le voy a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Acá vemos que el Señor ya nos está diciendo que cuando Él venga, Él es el que va a juzgar, Él que va a terminar. Nosotros no tenemos que ni hacerlos. Entonces, aquella persona que cumplió con la palabra de Dios, él va a recibir alabanza, va a recibir bendiciones de Dios. Y luego dice en el versículo 6, pero esto, hermano, he presentado como ejemplo en mí y Apolo por amor de vosotros. Y fíjese bien lo que dice acá. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es clara la palabra, no tenemos que pensar más de lo que está escrito, no tenemos que agregar ni sacar. Cuando nosotros, por eso yo siempre digo, la palabra del Señor es fácil de entender porque Él es claro, no hay confusión en Él. Así que por eso esta palabra sea de bendición, como siempre digo, que esta palabra se cumpla en cada uno de ustedes y que la palabra de Dios permanezca en sus corazones. Y será hasta la próxima, si Dios quiere. Shalom. Y hermosa la palabra que diste, mirá vos qué importante que es respetar a la otra persona, tal como piensa, tal como es, ¿no? Claro. Qué importante que es tener ese respeto que hoy uno ve, ¿no? Los canales, ve las noticias y no existe más ese respeto, no existe más el respeto hacia la investidura, qué sé yo, presidencial, un ejemplo, ¿no? Yo digo, qué importante que es amar a nuestro hermano, volvernos al Señor de todo nuestro corazón, porque respetando a Dios, respetamos toda su creación. Claro, lo que pasa es que ya desde un principio, cuando el Señor saca a ese pueblo de Egipto cuando estaban en esclavitud, ya
al poco tiempo estaban todos contentos porque salían de Egipto, pero cuando empezaron a caminar por el desierto, empezaron a murmurar. ¿Por qué no volvían nuevamente a las tareas que estaban realizando, a la esclavitud, llamémosle así, ¿no? Así que por eso vemos que la gente no tiene ningún problema en murmurar, en juzgar a la persona. Y eso está muy, muy mal, y eso es peligroso. Y mira, el Señor los hizo caminar 40 años por hablar de la hermana. Que no nos haga hablar, el Señor caminar a nosotros 40 años porque decimos algo de alguien, ¿no? Que siempre podamos estar en esa presencia preciosa del Señor. Claro, porque no nos olvidemos también que la palabra nos lleva a que cuando estemos delante del trono blanco, que Él va a estar allí, Él nos va a juzgar por nuestras obras. Y ahí va a salir todo a la luz. Ahí quién eras vos, quién era yo, y quién era el vecino, o el sultano, mengano. Y ahí se va a saber todo, porque Él lo sabe, además lo sabe de antemano. Así que tenemos que tener esa precaución de no juzgar al hermano, de no juzgarlo. Tenemos que estar delante de la presencia de Dios siempre, porque hay muchas palabras para poder decir de qué es lo que está sucediendo a esa persona. No juzgarla directamente, sin tener pruebas, sin saber quién es, quién somos nosotros. Que también nos dice Santiago, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? O sea que cuando uno señala con el dedo ya hay tres, ¿no? Sí. Apuntando hacia uno. Sí, así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y bueno, vos viste este programa que se llama Cristo viene pronto. La verdad que estamos muy contentos. Siempre, mira, de impartir esa palabra preciosa, porque todos necesitamos. Todos, yo también necesito, ¿no? Porque no siempre estamos bien. Pero bueno, seguimos adelante. Y bueno, nos volvemos a encontrar, ¿sí? El próximo jueves a partir de las 20 y 30 horas y también los días viernes, a las 16 horas. También, si nos querés ver en internet, lo podés hacer en www.somoslareforma.com. También en la radio, mira cuántas cosas, ¿no? En la radio. ¿Con respecto a YouTube? Sí, no, ahora ya lo anuncio. Perfecto. Estamos los días miércoles de 22 a 23 horas en la radio FM Láser 107.3. Y si nos querés ver a través de YouTube, lo podés hacer en Cristo Viene Pronto, canal local, y allí vas a ver todas las filmaciones, ¿no? Y de todas estas palabras que son preciosas y que has hablado. Hay que apretar el logo, ese azul que está. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, acuérdate, ¿no? De apretar ese logo. Y bueno, que Dios te bendiga muchísimo y nos volvemos a ver, ¿sí? Que Dios te bendiga. Shalom. Shalom. Oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña y se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, preparad, pues bien.